Buenas tardes. Ahora hablaremos sobre lesión aislada de la sindesmosis, reducción con botón de sutura, reporte de un caso. Los autores somos Juan Alberto Redondo Milla, Rodrigo Alexis Abraham Cerey Gallardo, Sofía Catalina Zavala Guajardo, todos internos de medicina de la Universidad Católica del Maule, Laura Mabel Canales Hidalgo, estudiante de medicina de la Universidad Católica del Maule, y nuestro tutor, Julio Ignacio Córdoba Larena, traumatólogo del Hospital Regional de Talca. A modo de introducción, la articulación sindesmótica distal entre la tibia y el peroné se compone de tres ligamentos principales, los cuales son el ligamento tibiofibular anteroinferior, el ligamento tibiofibular posterior-inferior y el ligamento interóseo. Estos ligamentos proporcionan estabilidad al tobillo, dándole integridad estructural frente a las fuerzas en rotación externa. Las lesiones sindesmales se definen como una lesión en los ligamentos que comprometen la sindesmosis tibiofibular distal. Estas corresponden aproximadamente al 6% de los esguinces de tobillo agudos sin fractura, y su incidencia va del 1 al 18% de las lesiones ligamentosas del tobillo. Estas lesiones son más frecuentes en deportistas y sobre todo en deportes de alto impacto, como lo son el esquí, el hockey sobre hielo y el fútbol. El mecanismo de elección de la sindesmosis es difícil de comprender, ya que los estudios fueron realizados en cadáveres, pero se dice que el mecanismo es similar a los demás esguinces de tobillos, los cuales son rotación externa del pie, eversión del astrágalo dentro de la mortaja y la dorsiflexión excesiva. Cuando hablamos sobre la clínica y el examen físico, vemos que hay dolor en la zona de la fíbula y tibia anterior, que puede extenderse en sentido proximal. Se puede encontrar dolor en zona de malleolo interno, tumefacción sobre la zona sindesmal y movilidad anormal del astrágalo. Ahora, el diagnóstico clínico recomendado por el grupo de consenso incluye dolor a la palpación sobre el ligamento tibiofibular anterior, el test de traslación fibular y el test de Cotton. La exploración completa de la sindesmosis va a incluir la palpación, presión individualizada del ligamento por ligamento y la rotación externa forzada del tobillo. El test de compresión de la sindesmosis, o también llamado squeeze test, que es realizando una compresión entre la tibia y el peroné en el tercio medio de la pierna. Además, hay que evaluar la inestabilidad rotatoria, donde al desplazar con la manipulación del astrágalo fuera de la mortaja tibio-peronea. Ahora, si hablamos sobre el diagnóstico de pruebas por imágenes, la radiografía es el gold estándar. Esta se pide en las proyecciones anteroposterior, lateral y mortaja, y luego se mide para el diagnóstico el espacio libre tibiofibular, que es lo que se mide entre el punto 2 y 3 de la imagen, y además se mide la superposición u overlap tibiofibular, que se mide entre el punto 1 y 2 de la imagen vista en la diapositiva. También se puede usar la resonancia magnética en caso de duda diagnóstica. El tratamiento puede ser ortopédico o quirúrgico. Esto va a depender de la estabilidad de la sindesmosis. Ahora, el caso que nosotros presentamos es un paciente de sexo masculino de 46 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta en el servicio de urgencias por torsión de tobillo izquierdo mientras practicaba fútbol. Al examen físico, destaca impotencia funcional, importante aumento de volumen tobillo izquierdo, dolor a la palpación de ambos malleolos y un estado neurovascular distal conservado y sin exposición ósea. Se solicita una radiografía anteroposterior, mortaje lateral de tobillo izquierdo, que son los que vemos en la diapositiva. Aquí impresiona una pérdida del overlap tibiofibular sin una fractura evidente. Se descarta una fractura de fíbula proximal con la radiografía de pierna, planteándose el diagnóstico de una lesión sindesmal aislada. Por lo cual, ante este diagnóstico, se realiza la reducción satisfactoria de la sindesmosis y se fija con un botón de sutura. Podemos ver que el paciente evoluciona satisfactoriamente, cumpliendo el periodo de inmovilización y protocolo de rehabilitación. El paciente además autoriza la publicación del caso clínico. Posteriormente, el paciente es reevaluado por el equipo de tobillo y pie a las 12 semanas, donde se constata una evolución satisfactoria del paciente, sin signos de inestabilidad, un movimiento articular completo, sin dolor y con retorno laboral y deportivo satisfactorio. Sobre la discusión, las lesiones sindesmales son subdiagnosticadas, por lo general se dan en contexto deportivo, por lo cual es importante la sospecha clínica y radiológica, ya que hasta en un 20% de los pacientes estas no se logran diagnosticar. Si no se diagnostica y se trata, pueden ocasionar dolor crónico, inestabilidad y artrosis secundaria.
Si el diagnóstico y el tratamiento son tardíos, se pueden obtener buenos resultados, pero de todas formas el pronóstico es peor, por lo cual es súper importante el diagnóstico precoz de esta patología, ya que lo que permite obtener los mejores resultados es hacer el diagnóstico en el momento de la lesión. Considerando que la vuelta al deporte en los 6 tobillo requiere el doble de tiempo si hay lesión además de la sindesmosis. Con respecto al tratamiento, se sabe actualmente en la literatura que el botón de sutura permite el movimiento fisiológico de la sindesmosis. También se logra una reducción anatómica, lo que permite comenzar una rehabilitación mucho más temprana. Y además no necesita una extracción del implante, a diferencia del tornillo sindesmal, que es el método más comúnmente utilizado, pero dentro de las desventajas es que se produce una mal reducción de la sindesmosis en hasta un 50% de los casos. Hay una falla del tornillo y además se puede producir la necesidad de la extracción del mismo. A modo de conclusión, la sindesmosis le proporciona estabilidad proximal y otorga cierto grado de movimiento a la articulación del tobillo, por el que es de gran relevancia diagnosticar y tratar oportunamente, y así evitar la morbilidad que llevaría a los deportistas a disminuir su rendimiento. Por eso es que la lesión aislada de la sindesmosis se considera como un desafío diagnóstico para el médico general. Muchísimas gracias.